Hola, ¿listos para empezar con Cinema? Ahora en nuestro curso colaborativo empezamos con los primeros ejercicios de Cinema 4D. Debo decirles que Cinema es uno de los productos de la empresa alemana Maxon. Maxon viene trabajando desde 1990, pero solamente fue hasta el año 1993 que salió la versión 1 del muy popular y reconocido programa de edición de gráficos en tres dimensiones Cinema 4D. Una de las características para emprender el estudio de Cinema 4D es su curva de aprendizaje. Si nos ponemos a ver los programas 3D, para quienes no han entrado en el mundo, resultan ser muy complejos, llenos de botones y funciones, y sobre todo que tienen un lenguaje propio que solamente el tiempo nos permite ir conociendo y dominando de mejor forma. Sin embargo, tanto la interfaz como el manejo mismo del programa hacen de Cinema el que tenga la curva de aprendizaje casi que vertical. Esto quiere decir que en muy poco tiempo tú vas a pasar de no saber absolutamente nada a estar haciendo cosas realmente increíbles. Desde 1993 tenemos en Maxon la versión 1. Yo empecé con la versión 10.5 y desde allí no he parado con Cinema 4D. Si bien es un programa que puede abarcar amplios espectros del desarrollo del 3D en general, pudiendo hacer desde cortos animados, publicidad, etc. Su fuerte, y es por lo que se le ha conocido hasta la versión R18, ha sido fundamentalmente el de los motion graphics. Otra de las características de Cinema es la compaginación que tiene con otros programas. Actualmente, y desde más o menos la versión que yo recuerde, desde la versión 15, 14, ya venía una integración muy fuerte con After Effects. Con los desarrollos que ha tenido desde la versión R16 en adelante, esta integración es cada vez más fluida y da mejores resultados. Por lo tanto, en este curso colaborativo lo que vamos a hacer es una introducción muy general a Cinema. Vamos a tratar de realizar algunas de las piezas para nuestro vehículo Steampunk. Y capaz, tal vez se me escapen muchísimas cosas del programa, pero que iremos profundizando poco a poco. Yo les sugiero que complementen este ciclo de formación para quienes apenas empiezan con tutoriales de personas que ya llevan bastante tiempo enseñando Cinema 4D. Yo también llevo enseñando mucho Cinema 4D, pero no siempre es bueno quedarse con una sola versión. Bien, esta es la interfaz de Cinema 4D. Es una interfaz bastante limpia, no está tan llena de botones ni funciones. Y vamos a trabajar en este primer tema algunos aspectos de la interfaz, la navegación, el viewport y el gizmo. Tres elementos claves para empezar a entender el trabajo en 3D que hacemos con este programa. Bien, voy a colocar un objeto simplemente como referencia, este cubo, y vamos a fijarnos muy bien en estos tres botones inicialmente, que son los que nos permiten la navegación dentro del viewport, que es el área de visualización de nuestros objetos, el área donde todo ocurre o se previsualiza de lo que estamos haciendo. En todos los programas 3D, independientemente de que sean diferentes los shortcuts, los atajos de teclado, estas tres funciones están presentes. En la crucecita lo que hacemos es panear. Panear es mover la cámara sin perder el horizonte, es decir, no nos estamos alejando ni acercando, sino simplemente moviéndonos en un solo plano, arriba, abajo y a los costados. El segundo sería hacer zoom, alejar y acercar la cámara, o nuestro punto de vista más exactamente. Y el tercero, y capaz el más importante, es el de orbitar, que nos permite girar en torno al objeto que está seleccionado o que está en el centro de la representación de mundo. Voy a esconder un momento esto. Estas mismas opciones se pueden realizar con la tecla Alt y clic en cualquier lugar para orbitar, Alt
clic derecho para hacer zoom, que también se puede hacer con la rueda del ratón, y Alt y botón presionado central del ratón del scroll para panear. Por lo tanto, Alt es una tecla acá fundamental para todo. Entonces, podemos acercar, alejar, panear, orbitar, y esos son los tres principales movimientos en nuestra vista. Esto es fundamental y lo vamos a estar haciendo permanentemente dentro de nuestro trabajo. Bien, como se habrán dado cuenta, la representación de nuestro mundo está dividida por esta grilla, que es una cuadrícula, que en nuestro caso, quiero que nos fijemos acá en la parte inferior, nuestra grilla está representada porque cada uno de estos cuadros, en mi caso, en mi configuración de proyecto, está en 100 centímetros, es decir, 1 metro. Esta grilla la van a ver en cualquier programa 3D y a veces no solamente en el plano inferior, en el plano XY o XY, sino en los otros planos también. Es muy importante que entendamos que la interfaz de Cinema cuenta con una serie de espacios de trabajo. Entonces tenemos el viewport, que es este. Este sería el organizador de objetos. Y este sería el módulo de propiedades de los objetos. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. El Gizmo, que es esta herramienta que representa en color lo que aquí se representa, lo que aquí viene representado con sus respectivos colores. Entonces el eje Y, y de aquí en adelante lo voy a llamar Y, que es la forma correcta de llamar a esta letra según la Real Academia de la Lengua. El Z, que sería el azul, y el X, que es el eje rojo. Todo esto sucede, y esta es una explicación bastante fundamental para entender todo lo del 3D, porque nuestra grilla y nuestro espacio tridimensional está dado por los 3 ejes. Cuando nosotros aprendíamos en la primaria, estando muy chicos, nos enseñaban, por ejemplo, voy a ponerla desde arriba, que en el plano cartesiano, que está representada únicamente en 2 ejes, no servía para funciones trigonométricas, para curvas, para coordenadas, para estadística, etc. Pero como trabajamos en un plano tridimensional, entonces tenemos no solamente las coordenadas de altitud y anchura, sino también de profundidad. Entonces nuestras figuras tridimensionales tienen esas 3 coordenadas. Coordenadas que están aquí representadas tanto en su posición, su tamaño y su rotación, que son las 3 propiedades básicas de un objeto tridimensional. Si yo muevo mi objeto, fíjense en posición, lo voy a mover en el eje X y la posición cambia. Si lo muevo hacia la derecha, cambia de forma positiva. Aquí movió a 314, pero si lo muevo hacia la izquierda, se mueve en forma negativa. Lo voy a dejar otra vez en 0, enter. Si ese mismo objeto lo muevo en el eje Y, pues entonces me va a variar. Hacia arriba aumenta positivamente y hacia abajo aumenta negativamente. Y igual ocurre con el eje Z. Hacia afuera de mi vista, hacia la distancia de mi vista, se mueve en forma positiva y acercándose a mi vista se mueve en forma negativa. Esto es bastante importante a la hora de comprender cómo se ubican y qué posición tiene cada uno de los objetos.
Entonces el gizmo lo que hace es representarnos qué función. En este caso estamos únicamente usando la posición, pero decimos que también tienen unos valores de posición, de tamaño y de rotación. Y si nos fijamos en la parte superior, en este momento, mover, cuyo shortcut es E, está seleccionado. Si me cambio a escalar, entonces mi shortcut es T, y si quiero rotar es R. Si yo roto en el eje X, fíjense el cambio de los valores en el eje que estoy rotando. Voy a dejar todo en 0 de vuelta. Muy bien. Entonces sabemos que estos 3 botones indican para mover el objeto, para escalar el objeto y para rotar el objeto. Dice que cuando yo doy clic en cualquiera de estos, aquí se me cambia. Y es porque este otro botón lo que hace es grabar las últimas herramientas usadas. Cuando hemos usado bastantes herramientas, pues aquí aparece un listado y nos es muy fácil regresar a las herramientas con las que venimos trabajando. Nuestro cubo se ha ubicado en el punto 000 de la grilla de esta cuadrícula. Y eso también tiene que ver con el pivote. El pivote es el punto desde el cual el gizmo se ubica. Nuestro pivote en este momento está exactamente en el centro del cubo. Habíamos hablado de los movimientos respecto al objeto que tenemos en nuestro viewport, en nuestra vista, de panear, ya sea con esta flechita o en el shortcut Alt, clic sobre la rueda de ratón o botón central de ratón, zoom y orbitar. Los 3 movimientos principales que se hacen para trabajar cualquier forma. Bien, sin embargo, si nos fijamos acá en la parte superior del viewport, hay una información que nos indica que esta cámara está en perspectiva, pero no es la única forma de verlo. Yo puedo verlo en forma paralela. Esto es lo que se llama una cámara isométrica o paramétrica. Hay una diferencia ahí, pero básicamente lo mismo, en donde la perspectiva no influye en la vista. Esto se usaba mucho en los juegos, por ejemplo, en los juegos 2.5D, que en algún momento hablaremos de eso. En la cámara que se usa en la planificación militar, por ejemplo. Tenemos para verlo en la vista izquierda, derecha, frontal, superior, etc. Y aquí hay otro tipo de vistas: isométrica, dimétrica, militar, etcétera, etcétera. Generalmente usamos perspectiva, izquierda, derecha, frontal, ¿verdad? Y en algunos casos la paralela, pero principalmente en estas. Por defecto, siempre nos va a aparecer en perspectiva y podemos tener una vista de todas las vistas, valga la redundancia, clicando sobre este botón, y entonces tenemos una vista en perspectiva, superior, derecha y frontal. De tal manera que si nosotros hacemos una modificación, podemos verlo al mismo tiempo en todas las vistas. Muy bien. Esto es fundamental, aprender a cambiar las cámaras rápidamente. Cinema tiene una ventaja muy grande y es la oportunidad de configurar tanto los shortcuts como los mismos paneles, crear un panel, por ejemplo, con objetos personalizados. Voy a mostrarles en un segundo cómo tengo yo mi propia configuración. Yo acá tengo los botones que más uso, por ejemplo, los de cambio de cámara.
los tengo rápidamente ahí, y otras funciones que uso constantemente y plugins, etcétera. Tampoco es que la haya llenado tanto, aunque podría, y es bastante sencillo. En algún momento vamos a explicar cómo es lo de la modificación de la interfaz de Cinema. Pero para no confundirnos, vuelvo a la interfaz por defecto, a la Startup, que es la interfaz por defecto de Cinema. Bien, como se han dado cuenta, entonces tenemos acá una serie de botones grandes, aparte de los comunes de donde están todas las funciones resumidas, ¿no? Acá donde podemos grabar, cargar, editar, crear diferentes tipos de objetos, seleccionar las herramientas, los comandos de malla, el snap, los comandos de animación, de simulación, de render, de escultura, de motion tracker, de MoGraph, para los personajes, un flujo de trabajo con otros motores, tanto para texturas como Substance, como para simulaciones con Houdini, plugins, estos son otros plugins, scripts, Cinema funciona también con el lenguaje de programación Python, que es un lenguaje de programación bastante avanzado y comprimido, la configuración de las ventanas y ayuda. Bien, y en la segunda línea tenemos una serie de botones. Este sería para deshacer y rehacer, como en cualquier programa, control Z, control Y. Tenemos un botón de selección, que eso lo vamos a ver a profundidad luego, los diferentes tipos de selección. Estos que ya miramos, mover, escalar y rotar. Los ejes en los que está habilitados nuestros movimientos, en el eje X, si queremos bloquear, podemos bloquear el eje, movernos únicamente en el eje X. Este sería un panel de render, que eso también lo vamos a ver. Y aquí vienen todas las herramientas de trabajo o los objetos que podemos incluir en una escena. En el primero tenemos el panel de geometrías. Fíjese que toda pestaña que tenga este puntito negro, este triangulito, si yo doy clic y después sin soltarlo me muevo sobre esto, puedo desengancharlo y tener todos visibles. O simplemente doy clic y elijo el que me parezca. Entonces tenemos figuras de todo tipo, figuras básicas que son en realidad representaciones geométricas. Voy a ingresar la más sencilla, que es el cubo. Y en este momento este cubo tiene una representación, aquí está el nombre, la figura de la representación, el nombre, una palomita o un chulito que me indica que está activado. Si yo le doy clic, pues ya deja de estar activado. Esta etiqueta, este puntito, voy a acercarme, el nombre, este puntito que es el indicador de si hace parte de una capa o no hace parte de una capa. Y estos dos puntitos que son bastante útiles a la hora de trabajar en Cinema. Fíjense que si yo marco el primero en rojo se me desaparece, pero si yo tirara un render me aparece el cubo. Mientras que si yo marco la segunda opción, cuando yo saque un render rápido, no me va a aparecer porque le estoy diciendo que me lo esconda. Entonces, el primer puntito me lo esconde de la vista cuando está en rojo y el segundo puntito me lo esconde del render. Entonces yo puedo tener objetos escondidos tanto del render como de la vista. Por ejemplo, objetos de referencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este es el panel de objetos. Aquí me aparecen los objetos. Si tengo varios cubos, me van a aparecer los cubos que yo haya ingresado en la escena. Para cambiar el nombre doy doble clic, voy a ponerle cubo en español para que se note el cambio. Exacto. Y acá tengo el panel de propiedades, es decir, de esta línea, que además se puede mover, hacia abajo son las propiedades. ¿Qué propiedades tiene esta representación del cubo? ¿Y por qué insisto en que es una representación? Porque únicamente cuando oprimamos este botón que hace editable o con la tecla C,
lo vamos a convertir en una geometría. Hasta el momento es una representación geométrica. Y fíjense muy bien en el icono que está alrededor, que inicia la palabra del cubo. Es una representación del cubo. En el panel de propiedades está entonces el tamaño en X, el tamaño en Y y el tamaño en Z. Y unos segmentos. ¿Qué quiere decir? Que esta cara es un segmento. Es decir, es una sola superficie. Pero voy a cambiar un segundo acá la forma de verlo. Quiero ver las líneas más definidas. Yo podría decirle que quiero 3 segmentos, que quiero 2, voy a dejarlo en 2, y quiero 2 segmentos, y entonces lo que he hecho es cortar en las diferentes direcciones cada segmento en 2. Entonces corté de forma vertical en 2 y corto de forma horizontal en 2, y así con los diferentes planos en X, Y y Z. También puedo decirle que quiero que mi cubo tenga un borde un poco redondeado. Y entonces acá me dice que la cantidad de subdivisiones va a ser 5. Yo quiero dejarlo, por ejemplo, en 3. Y que 40 centímetros, es decir, del borde hacia los lados, va a capturar 40 centímetros para generar ese borde como si fuera un dado, digamos. Esto ya así simplemente podría ya ser un dado. Pero yo lo quiero reducir. Pongamos ahí. Cuando yo trazo un render, fíjense cómo quedan de bien los bordes y da un poco de dureza. Comparémoslo con un cubo que no tenga esto y se va a notar cuál de los dos les parece más sólido. Obviamente este parece mucho más sólido que este. Bien, de eso vamos a ocuparnos muy bien más adelante. El objeto tiene una serie de propiedades y aquí tiene unos manejadores directos. Aparte del gizmo, sobre la puntita hay unos controladores de color naranja con los que yo puedo controlar el tamaño, que son en este caso los manejadores que me permiten. Si fuera otra figura geométrica, como por ejemplo un cilindro, me permitiría controlar el tamaño y el grosor. Si fuera una figura geométrica, como por ejemplo algo que sea más complejo, un disco, que es una figura plana, no tiene altura. Bueno, la altura es de 1, valor 1, pero con el controlador yo puedo decirle qué tanto radio interno tenga y qué tanto radio externo tenga. Asimismo puedo controlar la cantidad de discos, de segmentos de disco. Es decir, cuando yo aumento la cantidad de segmentos de disco o disminuyo, dejarlo en 3. Y la cantidad de segmentos de rotación. Recuerden que cada uno de estos cortes es un segmento. Por lo tanto, yo puedo decirle que sea el mínimo. El mínimo siempre es 3. Y el máximo, pues bueno, puedo poner la cantidad que quiera. Dejarlo en 8. Todas estas propiedades de estos objetos se han hecho antes de convertir un objeto en una geometría. Me voy a quedar con el cubo, voy a pinchar acá o con la tecla C y entonces ahora lo hago editable. Y quiero que observemos que nuestro icono del cubo ha cambiado. Ahora es un triángulo con unos puntitos blancos definidos y es porque ahora este es un objeto poligonal, es decir, un objeto geométrico. Y ahora vamos a empezar a comprender un poco de lo que significa la geometría de los objetos. Todo objeto tridimensional poligonal está constituido de 3 elementos que están acá. Aquí está seleccionado todo el modelo, es decir, si yo muevo, se mueve todo. Pero no he entrado a la forma en la que se constituye esta geometría, que es en caras. Eso es fácil de identificar, cuántas caras tiene, ¿cierto?
Yo tengo acá activado una herramienta interna de Cinema que me permite constantemente verificar cuántas caras, cuántos polígonos conforman mi objeto. En este caso son 6. Está compuesto entonces de caras, de bordes, de estas líneas de los bordes. Dice que cuando pincho sobre ellos inmediatamente se me activa el gizmo en la dirección en la que esos bordes se encuentran, y en vértices o puntos que yo puedo mover, así como puedo mover las caras, puedo mover los puntos, y entonces he deformado la geometría. Sin embargo, como es una geometría tan básica que apenas tiene 6 caras, pues básicamente no es mucho lo que se note la deformación que yo he hecho. Entonces sucede que vamos a hacer, por ejemplo, un auto de acá. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Tendría que juntar varios cuadrados, ir haciendo la forma. ¿Cómo podría hacerse? En realidad lo que hacemos es aumentar la cantidad de segmentos en una geometría, es decir, subdividirla. Voy a tomar las caras, voy a seleccionarlas todas con esta selección rectangular. Voy a decirle que normalmente viene clicado donde dice Only Select, o sea, que me seleccione únicamente los que están visibles. Pero entonces, ¿qué pasaría? Me deja sin los de atrás seleccionados. Entonces lo desmarco, selecciono todo y ahora tengo todo seleccionado. Y quiero subdividir, que es un concepto fundamental en el 3D. Subdividir significa hacer unos cortes en la geometría. Y esto es fundamental, por ejemplo, para escultura digital, entender que no podemos excesivamente llenar nuestros modelos de geometría si no es necesario. Y aquí vamos a explicar un poco eso. La subdivisión es exponencial. En este momento tenemos 6 caras. Si yo subdivido, doy clic derecho en cualquier lugar y subdivido, que también se puede hacer con US, es decir, la tecla U y después S. Subdivido una vez, ahora voy a tener 24. Si subdivido otra vez, voy a tener 96. Si subdivido otra vez, voy a tener 384. Si subdivido otra vez, voy a tener 1536. Pero no tiene sentido esa subdivisión, puesto que nuestro cubo sigue viéndose de la misma manera, no ha sufrido ninguna modificación. Entonces lo que hacemos nosotros generalmente es modificar únicamente cuando es absolutamente necesario, o sea, cortar, subdividir, llenar de más geometría cuando es absolutamente necesario. Por ejemplo, en este caso yo ya podría empezar a hacer algo interesante, y es que, por ejemplo, señalo esta cara, con Shift señalo la siguiente y muevo, y ahí ya empiezo a tener algo interesante que puede surgir de ahí. Empiezo a trabajar con la forma general de esta geometría, y de un cubo ya tengo entonces, por ejemplo, la base para un vehículo, supongamos. Únicamente puntos, líneas y caras. Todavía no hemos tocado las funciones de modelado como tal. Bien, voy a borrar este y voy a meter otro. Fijémonos que cada uno de los objetos tiene sus modificadores diferentes y sus formas diferentes. Por ejemplo, las esferas, todas las esferas no están compuestas de una geometría similar. Esta esfera, por ejemplo, tiene 24 segmentos, que podrían ser menos o más. Esa no es la topología como la geometría se puede organizar en una esfera. Hay otras formas. Entonces vamos a las propiedades, selecciono la esfera, voy a las propiedades y aquí veo que estoy en estándar. Pero ¿qué pasa si elijo la tetraedrón? La topología de esta geometría está organizada de forma diferente. Ahí vamos comprendiendo la diferencia entre topología y geometría. La geometría es la superficie, la forma
que se nos presenta. Y la topología es la forma como se organiza la geometría en una superficie. Fíjense que sigue siendo la misma esfera, pero está organizada de forma distinta. Esta está organizada a través de triángulos. La anterior estaba organizada a través de quads o cuadros, polígonos de 4 lados. Tenemos también la hexaedrón, que es una de las esferas que más se usa en 3D porque está muy bien elaborada, y es que todos sus componentes son cuadrados. Básicamente la forma en la que se cortan las pelotas de béisbol, más o menos. Tenemos un octaedrón, donde también es triangular, pero básicamente todos sus triángulos tienen el mismo tamaño, a diferencia del tetraedrón, en donde hay triángulos más chicos y otros más grandes. Onicohexaedrón, que es en todos sus triángulos son exactamente iguales. Y también tengo un hemisferio, es decir, media esfera. Estos son los modificadores previos que nosotros tenemos que tener en cuenta de acuerdo a lo que vamos a crear. Si nos conviene que toda la geometría termine en un solo punto, como en el caso de la esfera estándar, está bien, usamos una esfera estándar. Si necesitamos una geometría más limpia, por ejemplo, para hacer un ojo y que sintamos una geometría más limpia, pues entonces usaremos esta hexaedrón. Muy bien, los modificadores en este caso solamente son de radio. No tiene otro modificador más, radio y segmentos. De que yo puedo aumentar los segmentos de esta esfera o los puedo disminuir a mi voluntad. Después quiero hacerlo editable, entonces voy a la tecla C. Fíjense que entonces se me ha vuelto un objeto editable. Voy a caras, por ejemplo, y puedo empezar a mover estas caras y algo interesante empezará a pasar. Ya empiezo a modificar la geometría a partir de la distribución topológica que tiene ese objeto, es decir, la distribución de los cortes o de la cantidad de vértices, caras y puntos que lo componen. Hasta el momento no hemos añadido geometría, simplemente la estamos moviendo algo de la geometría que está componiendo esta esfera. Bien, vamos con el siguiente punto. Otro de los temas fundamentales para comprender Cinema tiene que ver con la forma en que los objetos se organizan y se comportan en nuestro trabajo en este programa. Cinema tiene la característica de las jerarquías. Otros programas también, pero digamos en Cinema es muy evidente, muy necesario comprender esto de las jerarquías. Entonces voy a simplemente cargar 3 objetos para que veamos de qué se trata esto. La cápsula la vamos a dejar acá y la esfera la vamos a dejar acá. Bien, tengo 3 objetos, voy a hacerlos editables, entonces selecciono todos, oprimo la tecla C. Ahora ya todos son objetos editables y pueden tener cualquier tipo de modificación. ¿Qué es lo importante acá? Voy a poner mi cubo arriba y quiero que mi cubo sea el padre de estos 2 objetos. ¿Qué significa? Que estos 2 objetos los voy a hacer hijos. Fíjense cómo cambia la flecha, voy a acercarme para que sea mejor. Estos 2 objetos los voy a hacer hijos del cubo. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo el cubo, se van a mover todos los objetos que estén emparentados, que estén asociados al padre. Pero si yo muevo un hijo, el hijo no afecta al padre. Ahora yo podría hacer a su vez la cápsula hija de la esfera. Entonces tengo un padre que sigue teniendo la propiedad de contener a los otros 2 objetos. Tengo una esfera, pero que a su vez tiene un hijo que es la cápsula. Entonces si yo muevo la esfera,
No afecto al padre, que es el cubo, pero como padre de la esfera, al mover la esfera, afecto a la cápsula. Y la cápsula, que no es sino hija, puede moverse independientemente. Esto de las jerarquías es fundamental en Cinema. Cuando hacemos personajes, cuando aplicamos modificadores, cuando etcétera, etcétera, es muy importante saber quién es el padre y quién es el hijo y cómo se comporta esa situación. Pero creo que con esta explicación vamos a ir comprendiéndolo. Todo lo que hemos visto hasta el momento se va a ir trabajando en la práctica en el siguiente video. Inmediatamente termine este en vivo que estamos haciendo, este video pregrabado pero transmitido en vivo. Inmediatamente después voy a empezar a modelar mi objeto, mi propuesta de vehículo steampunk, haciendo pieza por pieza, y de esta manera pues ponemos en práctica lo que hemos venido hablando en estos tutoriales. Bien, otra de las cosas importantes en Cinema es que tenemos varias formas de trabajar. Si ustedes se fijan acá en la YUT, tenemos el modo Startup, es decir, como inicia el programa. Pero al desplegarlo nos damos cuenta que tenemos una serie de paneles o de estaciones de trabajo diferentes. Por ejemplo, si estuviéramos en animación, nos cambiaría totalmente la interfaz, dándonos una vista rápida de las herramientas que más usamos en animación. Si nos vamos a la pintura tridimensional, es decir, al Body Paint, que es el módulo de pintura de Cinema, entonces tenemos acá todas las herramientas de pintura. Tenemos un panel para la edición de las UVs. Vamos a explicar bien luego qué es eso de las UVs y por qué son tan importantes. Tenemos el panel o la interfaz especializada en modelado. Fíjense que acá tengo las herramientas y los comandos más necesarios para el modelado. Tengo también el panel de Motion Tracker. Tengo también el panel de escultura digital. Sí, en Cinema también se puede hacer escultura, aunque necesita generalmente una base mesh muy optimizada para que funcione de la manera más adecuada. Todavía no está a la altura ni de ZBrush, ni de Blender, ni de Moodbox, que son, digamos, los tres programas de escultura más importantes. Tenemos el estándar, que es con el que iniciamos normalmente, o el Startup. Y como les decía, yo tengo mi propia configuración que tiene una serie de botones, una cantidad de cosas que son las que yo uso más. Y tenemos una opción de visualización que simplemente nos permite ver el trabajo que estamos desarrollando. Voy a dejarlo por defecto, que es este, nuevamente. Entonces esa sería la parte de los layouts, de las formas como se trabaja en Cinema. Y hasta acá llegamos con esta introducción muy rápida. Espero haya sido útil. Recuerden que uno no se puede quedar con un solo tutorial, por eso les he recomendado buscar en tutoriales Cames, modelado en Cinema 4D, o pueden mirar en Level Studios o en cualquier otro canal, incluso de los mismos miembros. Si tienen videotutoriales hechos sobre Cinema 4D, las cuestiones básicas, también lo pueden añadir acá en los comentarios y les va a ayudar a los que recién inician con comprender algunas cosas. Obvio que se nos escapa una cantidad de botones y funciones que iremos viendo de a poco. Me proponía ver principalmente los temas de interfaz, de los objetos, los paneles de objetos, la composición geométrica de los objetos, las vistas de trabajo, o sea, los layouts, y básicamente esta es nuestra primera parte. Ya en la siguiente voy a hacer un poco de los modificadores, trabajo con splines y empezar a modelar mi objeto, mi carro steampunk. Nos vemos inmediatamente termine este video con la segunda parte.